Hola a todos, en esta ocasión seguiremos hablando de Bootstrap y CSS. La versión que estamos trabajando es Bootstrap 4, ya está muy cerca por salir la versión 5 de Bootstrap, pero de momento no hay ninguna versión oficial, así que en este video seguiremos hablando de la versión 4 y específicamente lo que vamos a tratar en este video sería el sistema de grillas o el grid system de Bootstrap, cuyo objetivo es organizar el contenido de un sitio web y que éste sea adaptable a diferentes tamaños de pantalla. Anteriormente, organizar el contenido de un sitio web, es decir, hace mucho tiempo, era bastante complicado. Esto porque no había una forma versátil de ubicar los componentes. De hecho, hasta se solía utilizar tablas HTML para poder organizar el contenido de un sitio web. Tanto el encabezado como el footer, como el contenido de la página, etcétera, se utilizaban tablas HTML, lo cual era un dolor de cabeza porque no eran para nada flexibles y mucho menos adaptables a dispositivos móviles. En este caso, ya con la evolución de HTML y CSS, en el caso de Bootstrap ha implementado muchas reglas CSS para poder adaptar el contenido dependiendo del tamaño de la pantalla. Así que en este video vamos a ver cuáles son esas clases CSS que nos ofrece, pero antes de eso vamos a ver cómo le haría Bootstrap por bajo para identificar el tamaño del dispositivo y dependiendo de eso poder organizar el contenido. Entonces vamos a hacer antes que nada un pequeño ejemplo rápido de cómo ubicar el contenido o cómo hacer de que me abarque cierta porción de la pantalla, y luego vamos a comenzar a explicar el grid system de Bootstrap. Ok, vamos a poner manos a la obra. Para ello voy a utilizar este proyecto que dice Bootstrap Grid, que en realidad solo tiene una carpeta IMG index.html, que en realidad no tiene nada. Así que vamos a abrir toda la carpeta utilizando Visual Studio Code y vamos a comenzar a codificar. Bien, voy a abrir el index.html. En realidad no tiene nada. Por el momento no voy a poner nada de Bootstrap, sino que vamos a optar por organizar el contenido utilizando conceptos que hemos visto anteriormente, en videos anteriores. Específicamente el tema de consulta medios, utilizando Media Query. Recuerdan que con @media podíamos identificar el ancho de la pantalla y dependiendo del ancho de la pantalla podríamos nosotros de alguna manera condicionar los estilos para cada tamaño de pantalla. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a definir unos cuantos estilos aquí en el encabezado. Vamos a tratar de organizar cuatro bloques de contenido. Cuatro bloques de contenido que todos quepan en lo ancho de la pantalla, es decir, los cuatro bloques de contenido al mismo tiempo. De entrada podríamos poner esos cuatro bloques de contenido con cuatro divs, así que voy a poner aquí cuatro divs y dentro de los cuatro divs voy a poner lorem de 50 y esos serían los cuatro divs que yo tengo. Ahora la idea sería que en esos cuatro divs aparezcan uno a la par del otro. Vamos a habilitar el Word Wrap para que se miren los párrafos bien. Y vamos a visualizar esto en el navegador antes de continuar. Vamos a pasarnos aquí. Está en localhost 8080 y este se llama Bootstrap Grid, se llama el ejercicio Bootstrap Grid. Y ahí está. Casi no se nota, pero este es el primer párrafo, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Me gustaría que todos los párrafos quedaran uno a la par del otro. Entonces, primero vamos a definir una clase que se llama col, de columna, y a esa clase le vamos a poner un color de fondo, background color, y le vamos a poner gris, y color de texto le vamos a poner blanco. Y a todos los div le voy a poner esa clase CSS. Recuerden que puedo seleccionar una etiqueta y luego presionar control D repetidas veces para que se seleccionen múltiples cursores. En realidad puedo seleccionar cualquier texto que se repita y después presionar control D
muchas veces y van a aparecer muchos cursores para poder editar todo al mismo tiempo. Entonces todas tienen esta clase call, así que todos tendrían el, el, el color gris y el color blanco en el texto. Y vamos a poner margen arriba y margen abajo, margin bottom de 10 píxeles y margin top de 10 píxeles también. Y ahí están los 4 párrafos. Ahora queremos ponerlos uno a la par del otro, entonces lo que vamos a hacer es que el ancho sea la cuarta parte de lo disponible, ¿verdad? Entonces vamos a poner que width sería el 25%. El 25% sería la cuarta parte, ¿verdad? Así que actualicemos esto. Y ahí está. Son la cuarta parte de la pantalla, pero no se posiciona uno a la par del otro. Así que vamos a poner aquí una propiedad float left. O yo creo que podríamos cambiar otra propiedad para mostrar uno a la par del otro. Pero creo que ahí está bien. Listo. También podríamos poner padding. Aunque creo que el padding vamos a tener problema con esto, pero veamos. 10 píxeles para que no aparezca todo pegado, sí. Y en efecto es porque incluye en el ancho, me va a incluir también el padding. Entonces creo que con eso tendríamos un poquito de problemas. Ok, si se fijan al momento de agregarle padding, como que el último bloque se pasa hacia abajo, a pesar de que le dije que iba a tener el 25% de la pantalla, pero hay ciertos elementos en HTML que el ancho no incluye el padding y el borde. Entonces, creo que eso lo vimos en un video anterior y eso lo podríamos resolver con box sizing, border box. Esto hace que en el ancho del componente vaya incluido el padding y el borde. Entonces ahí no se pasaría hacia abajo, pero nos incluiría ya el padding sin ningún problema. Podríamos incrementarlo y podríamos poner un borde también, border, dos puntos, un píxel, sólido y blanco. Solo para que se vean bien separados los párrafos. Ahí están. Ok, ahora la idea sería hacer de que esto que acabamos de estructurar para cierto tamaño de pantalla no se vean los 4 al mismo tiempo, sino que uno abajo del otro. Esto porque no sería legible, ¿verdad? Si nosotros vamos reduciendo el tamaño de la pantalla, esto para, si queremos visualizarlo en un dispositivo móvil, no es para nada legible, ¿verdad? Entonces, podríamos nosotros condicionar de que la distribución de los componentes en tamaño de dispositivos móviles no sea al 25%, sino que sea al 100% cada componente, o al 50% podría ser. Entonces eso podríamos hacerlo con arroba media, con consulta medios, que el ancho máximo, max width, podríamos poner max width, sea de 600 píxeles, vamos a probar. Y en ese caso lo que vamos a hacer es que vamos a redefinir un estilo de esta clase CSS que se llama call, que la acabo de crear, y le vamos a poner que el ancho de ese elemento va a ser 100%. O sea que cuando el ancho disponible, el máximo sea 600 píxeles, que es aproximadamente un teléfono, entonces el ancho de cada uno de estos div sea del 100%, no del 25%. Así que va a ser más legible. Así que recargamos aquí y vamos cambiando el tamaño y vamos a llegar al umbral o al breakpoint de 600 píxeles. Ahí pasó. Y si se fijan, ahora el contenido es de 100% de ancho. De esta forma, si lo visualizamos, por ejemplo, en un dispositivo móvil, recuerden que con esta opción de Toggle Device Toolbar se visualiza como que fuera un dispositivo móvil. Si se fijan, ahora el contenido es más legible porque se adapta al 100% de la pantalla. Podríamos condicionarlo que en vez del 100% sea, digamos, el 50% y cabrían dos bloques de contenido al mismo tiempo a lo ancho, así como está aquí. Pero en este caso igual no se mira muy bien, así que creo que quedaría mejor al 100%, tal y como está acá.
Y bien, algo así funciona el sistema de grillas de Bootstrap para organizar el contenido. Entonces, Bootstrap por bajo lo que hace es utilizar consulta medios y empieza a definir un montón de clases para que nosotros podamos segmentar o distribuir el contenido dependiendo de diferentes tamaños de pantalla. Claro, aquí solo estoy asignando una clase CSS para un tamaño en particular de dispositivo, pero imagínense, si quiero condicionar para un dispositivo extra grande, como una super laptop, o un dispositivo normal como una laptop normal, o mediano como una tablet, o pequeño como un teléfono más o menos como un Samsung Galaxy o algo por el estilo, todos esos segmentos tendríamos que condicionarlos con media query, lo cual sería algo tedioso de estar gestionando. Entonces, Bootstrap ya nos ofrece una facilidad para poder organizar nuestro contenido, y por bajo utiliza consulta a medios. Así que esto lo voy a renombrar este archivo, le vamos a poner test media y vamos a crear el index, y en este vamos a utilizar Bootstrap. Así que vamos a crear la estructura HTML y aquí vamos a incluir Bootstrap. Ahora si refresco aquí no va a haber nada, obviamente reconstruí el index y no tiene nada. Y vamos a utilizar Bootstrap aquí, así que vamos a incluir los archivos correspondientes. Voy a optar por utilizar el CDN, así que solo voy a copiar las URLs de los recursos que están en el servidor. Primero el CSS, que tendría que ir dentro del head, y luego vamos a incluir las librerías JavaScript. Podríamos darle clic aquí en copiar y recuerden que esas las vamos a ubicar antes de la etiqueta de cierre del body. Listo, vamos a dar las sangrías correspondientes y aquí vamos a escribir nuestro contenido. Vamos a aprender a utilizar el sistema de grillas de Bootstrap y primero lo vamos a tratar de entender un poco. Ok, ¿cómo funciona el sistema de grillas de Bootstrap? O el sistema de grid, como un grid de una tabla. Lo que hace Bootstrap, el sistema de grillas de Bootstrap, es dividir el ancho de la pantalla en 12 columnas de igual tamaño. Es decir, cada columna, el tamaño sería de 1/12 del ancho de la pantalla. Y lo que podríamos hacer es condicionar de que nuestros bloques de contenido abarquen cierta cantidad de columnas de Bootstrap. Por ejemplo, podríamos decir que un bloque de contenido abarque 4 columnas de Bootstrap y el siguiente contenido abarque las restantes. Y así para cada bloque de contenido. Y todo eso podríamos condicionarla para diferentes tamaños de pantalla. Por ejemplo, podría decir que un bloque de contenido, digamos un párrafo con un lorem ipsum, que para pantallas grandes me abarque 4 columnas de Bootstrap, pero para teléfonos móviles me abarque las 12. Prácticamente algo como lo que hicimos nosotros manualmente, que primero para pantallas grandes me abarcara el 25%, pero para pantallas pequeñas me abarcara el 100%. Entonces, decir el 100% de Bootstrap sería las 12 columnas. ¿Ok? Y decir el 25% sería 4 columnas de Bootstrap, ¿verdad? O 3, perdón. 3 columnas de Bootstrap. Si quisiéramos un tercio, serían 4 columnas. Y para explicarlo mejor, veamos la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de cómo distribuyen los contenidos dependiendo de cuántas columnas de Bootstrap tomo. Por ejemplo, si yo tomo 3 columnas de Bootstrap, entonces sería un cuarto de la pantalla. Si sumamos 3 más 3 más 3 más 3, sería 12, que es el ancho de las columnas de Bootstrap. Así que si tomo 3 columnas de Bootstrap, podría distribuir el contenido, 4 bloques de contenido en una misma fila. Si yo tomo 4 columnas de Bootstrap, entonces tendría la oportunidad de tener 3 bloques de contenido en la misma línea. Por eso si pongo col 4 y col 4, tendría los 3 bloques al mismo tiempo. Y si agarro 6 columnas de Bootstrap, podría tener únicamente 2 bloques de contenido al mismo tiempo. Y lo mismo, si yo tomo 2 columnas de Bootstrap para cada bloque de contenido, ya podría tener 6 bloques de contenido al mismo tiempo. Y si yo tomo una columna de Bootstrap, podría tener 12 bloques de contenido al mismo tiempo. Y en Bootstrap se define la clase col. Puedo poner
col guión y la cantidad de columnas que yo necesito. Entonces vamos a comenzar con eso. Veamos qué tan fácil es. Vamos a ir a nuestro ejercicio y aquí vamos a poner lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Vamos a poner 4 divs, div por 4. Dentro de cada div vamos a poner un párrafo y dentro de cada párrafo vamos a poner lorem de 50. Y ahí está. Listo. Ahora a los div vamos a asignarle la columna o la clase, perdón, la clase col. Class col. En este caso, la clase col está definida en el framework de Bootstrap. En el ejercicio que hice hace un momento, la clase col yo la definí únicamente para hacer la comparación con las clases de Bootstrap. Nada más que en Bootstrap hay que ponerle guión y el número de columnas que yo necesito. Por ejemplo, si pongo col 3, entonces prácticamente lo que estaría haciendo es distribuyendo el contenido de esta forma. Col 3 sería que los 4 bloques de contenido se vean al mismo tiempo. ¿Ok? Y para visualizarlo correctamente y que se pueda apreciar, vamos a definir en el encabezado, vamos a poner style y vamos a asignarle algún estilo a los párrafos. P, y aquí vamos a ponerle que el color del fondo de los párrafos, background color, black, y el color del texto le vamos a poner white. Y el padding le vamos a poner 15 píxeles. Ahora probemos. Eso lo aplicaría a todos los párrafos, así que no tendríamos problema. Refresquemos aquí. Y ahí está más o menos, ¿verdad? Pero falta un detallito más. Si a simple vista podemos visualizar que me está tomando el 25% de la pantalla. Pero para que funcione a cabalidad el sistema de grillas de Bootstrap, todas las etiquetas que utilicen las clases call de Bootstrap tienen que estar contenidos dentro de otro div. Ese div tiene que tener la clase container. Y de ese div con la clase container tiene que tener otra clase que se llama row. La clase row. Entonces row hace referencia a una fila y container sería como el contenedor principal. Y dentro de la fila irían las columnas. Entonces vamos a pasar estos div que hicimos aquí, los voy a pasar aquí adentro. Entonces sería una fila con 4 columnas y cada una me abarcaría el 25% de la pantalla porque le decimos que tiene 3 columnas de Bootstrap. Entonces se visualizaría algo así como esto. Así que refresquemos aquí y ahí está. Ahí están las 4 columnas. Pero si se fijan, hay como un gran espacio aquí y otro gran espacio aquí. Es porque la clase container le agrega márgenes a la izquierda y a la derecha. Todo ese espacio que ven ahí es porque utilizamos la clase container. Si no queremos esos espaciados tan grandes a los lados, podríamos utilizar en vez de container una clase que se llama container fluid. Todas estas clases que estoy listando aquí, container, row, call, 3, call, lo que sea, están dentro de bootstrap.min. Entonces refrescamos aquí y ya no tenemos esos espaciados enormes que teníamos al principio. ¿Listo? Así que eso sería una forma simple de indicar que nuestros bloques de contenido van a ocupar un cuarto de la pantalla, pero si quisiéramos un tercio sería tener 3 bloques de contenido a la vez en la misma fila. Entonces vamos a utilizar 4 de las columnas de Bootstrap. Es decir, del 1 al 4 sería un bloque, del 5 al 8 sería el otro y del 9 al 12 sería el otro. Entonces podríamos tener esta distribución. Pero ¿qué pasa con el siguiente bloque de contenido? Se pasaría a la siguiente fila. Entonces vamos a cambiar, en vez de col 3, vamos a cambiar aquí, vamos a poner col 4. Entonces col 4 significa 4 columnas de Bootstrap, por lo cual tendría 3 bloques de contenido a la vez y el siguiente se pasa a la siguiente fila. Porque tomar 4 columnas de Bootstrap indican que voy a tener 3 bloques de contenido a la vez. Ahora hagamos que quepan 2 bloques de contenido a la vez en una misma fila, tal y como está aquí.
Dos bloques de contenido significa que voy a tomar 6 columnas de Bootstrap. De la columna 1 a la columna 6 sería el primer bloque de contenido. De la 7 a la 12 sería el otro bloque de contenido. Así que los otros dos se pasarían a la siguiente fila. Entonces vamos a poner aquí col 6. Veamos. Y ahí están. Dos bloques de contenido a la vez. Y en este caso estamos utilizando siempre la misma distribución para cualquier tamaño de dispositivo. Es decir, si yo empiezo a redimensionar aquí, siempre se mantienen la misma distribución de columnas para dispositivos móviles o para cualquier otro tamaño. En este caso, nosotros con Bootstrap nos ofrece clases para que nosotros podríamos indicar cuántas columnas de Bootstrap me va a utilizar para ciertos tamaños de dispositivos. Así que vamos a ir a la documentación para ver cuáles son esos tamaños de dispositivos que tenemos. Vamos a ir a Documentation y luego donde dice Layout y luego en Grid. Aquí explica un poco más técnico lo que estoy explicando yo, pero lo que nos interesa es esto de aquí. Los segmentos de tamaños de pantalla son estos de aquí. Extra small o extra pequeño, small que es pequeño, medium que es mediano, large que es grande y extra large que es extra grande. Mayor a 1200 píxeles sería extra grande y menor que 576 píxeles sería extra pequeño. Y prácticamente lo que nos está indicando con esta tablita de aquí es qué clases CSS voy a utilizar para aplicar cierta cantidad de columnas de Bootstrap a cierto tamaño de dispositivos. Así que, por ejemplo, si yo quisiera aplicar cierta cantidad de columnas para dispositivos extra grande, voy a utilizar col XL en vez de solo col. Si yo quisiera para dispositivos grandes, podría poner col LG. Para dispositivos medianos, col MD. Para pequeños, col SM. Y para dispositivos móviles, solo sería col. Prácticamente, si solo utilizamos col, estamos diciendo a cualquier tamaño de pantalla, pero en combinación con las otras, podríamos segmentar a cualquier tamaño de dispositivo. Hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar esta misma distribución y vamos a hacer que para dispositivos extra grandes se vean las 4 columnas al mismo tiempo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. De hecho, para entender bien, lo que voy a hacer es agregar 2 bloques de contenido más. Así que vamos a copiar y pegar este mismo div. Lo voy a pegar 2 veces. Y ahora tengo 6 bloques de contenido. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, para pantallas extra grandes, que se vean los 6 bloques de contenido en la misma fila. En mi caso, tengo una pantalla extra grande. Si nos vamos a las propiedades y más o menos lo reduzco aquí y le doy a inspeccionar en cualquier lado, o bueno, al body, y nos vamos que mide 1439 píxeles. Y según Bootstrap, cuando mide mayor o igual que 1200 píxeles es extra grande. Entonces estoy en extra grande. Así que, ¿cómo le hacemos para cambiar eso? Voy a selecciono primero solo la primera aparición de col 6 y voy a seleccionar con control D varias veces y me va a seleccionar las otras apariciones y en vez de poner col 6 voy a poner col 2, es decir que me va a abarcar dos columnas de Bootstrap, ¿verdad? Veamos. Y me abarca 2 columnas de Bootstrap, por lo tanto se pueden ver los 6 bloques de contenido al mismo tiempo. Prácticamente hicimos lo que estaba en la presentación, que era esto de aquí. Col 2, col 2, col 2, col 2, col 2. Se pueden visualizar 6 bloques de contenido al mismo tiempo. Pero esto solo queremos que sea para dispositivos extra grandes. Entonces vamos a poner, en vez de col 2, sería col XL. Así que refrescamos aquí, no vemos ningún cambio. Pero después, cuando vamos reduciendo el tamaño de la pantalla y pasamos del umbral, que es de 1200 píxeles, ya casi pasamos, 1200 píxeles, entonces ¿qué pasa? Se va a la opción por defecto, es que cubra las 12 columnas. Esa es la opción por defecto, que si no especifique para un tamaño de dispositivo en particular, lo hace por defecto a 12 columnas y por lo tanto tendría todo el ancho. Entonces lo que vamos a hacer es ir reduciendo. Vamos a segmentarlo de la siguiente forma.
Para cuando sea extra grande vamos a ver las 6. Cuando sea grande vamos a ver 4 al mismo tiempo. Y luego vamos a continuar 3. En small vamos a ver 2 y en extra small vamos a ver 1. Entonces vamos con large. En large vamos a ver 4 bloques de contenido en la misma fila. Entonces vamos a agregar la configuración para el tamaño de pantalla large, que la clase CSS que tenemos que utilizar es call.lg. No vamos a borrar esta que ya tengo aquí porque sería la configuración que estamos utilizando para dispositivos extra grande. Entonces solo voy a agregar call.lg, que sería para grandes, y necesito que sean 3 columnas para que quepan 4 bloques de contenido en la misma fila. Entonces 3, 6, 9, 12. Con los primeros 4 bloques de contenido se llenaría la primera fila y los otros 2 se pasarían a la siguiente. Entonces vamos a refrescar aquí y vamos a ir reduciendo hasta llegar a pasar el umbral de los 1200 píxeles hacia abajo. Y ahí está, pasamos abajo de los 1200 píxeles y se ven 4 bloques de contenido a la vez y los otros 2 se pasan abajo. Ahora, al siguiente segmento, que es medium, dispositivos medianos, que se especifica con call.md, vamos a hacer que quepan 3 bloques de contenido por cada fila. Entonces, no vamos a borrar lo que ya tenemos, sino que solo voy a seleccionar primero y control D para seleccionar los demás. Y vamos a poner call.md para dispositivos medianos, guión 4. Así que me van a tomar 4 columnas de Bootstrap cada uno. 4, 8, 12. Así que estos 3 estarían en la primera fila y los otros 3 pasarían a la siguiente. Refresquemos aquí y vamos a reducir el tamaño hasta pasar el umbral de la segmentación que nos dicta Bootstrap. Y ahí vemos que al pasar el umbral tenemos 3 bloques de contenido por cada fila. Ahora, para el siguiente segmento, que es small, vamos a hacer de que solo quepan 2 bloques de contenido a la vez por cada fila. Así que vamos con small, que el prefijo que tenemos que utilizar es sm. Entonces vamos a seleccionar esto de nuevo. Luego control D. Pasamos al inicio y call guión. Y sería sm-6. Entonces con 6 sería la mitad de la pantalla prácticamente. Así que cabrían 2 bloques por cada fila. 2, 4, 6 bloques. Entonces refresquemos aquí y vamos a probar de nuevo a reducir el tamaño de la pantalla. Y ahí vemos que solo caben 2. Ahora para el siguiente segmento, que es extra small, vamos a poner solo call y vamos a indicar que me abarque cada bloque de contenido el 100%. Por lo tanto, vamos a hacer que me abarque las 12 columnas de Bootstrap. Las 12, es decir, todo el ancho. Todo el ancho de la pantalla. Así que vamos a hacer esa última configuración. Y vamos a poner call 12. Y vamos a cambiar el tamaño. Y ahí está. Para dispositivos móviles se ve al ancho completo. Luego vamos incrementando, se ven 2 columnas. Luego vamos incrementando, se ven los 3 bloques de contenido. Y luego vamos incrementando, se ven los 4. Y ya cuando llegamos al tamaño máximo, se ven los 6 al mismo tiempo. Algo así hace YouTube, si se fijan, y creo que lo analizamos la vez pasada, que ingresábamos, por ejemplo, a YouTube y veíamos 4 miniaturas, pero después íbamos cambiando el tamaño de la pantalla y se iban colapsando ciertas cosas, pero ya la cantidad de miniaturas cambia, se ven luego 3, luego se ven 2, y así sucesivamente podríamos configurar nosotros la visualización o la distribución de nuestros bloques de contenido. Y esta es una de las razones por las cuales Bootstrap se hizo bastante popular. Claro, hoy en día para distribuir contenido en HTML con CSS tenemos varias opciones. Si no utilizar un framework, podríamos utilizar Flexbox o el grid de CSS como tal. Pero igual, Bootstrap por bajo hace algo similar, ¿no?
la ventaja es que ya mantiene segmentados los diferentes tamaños de dispositivos. Ok, em, cuando nosotros definimos cómo se va a visualizar nuestro sitio web para una gran cantidad de dispositivos de tamaño de pantalla, ahí es cuando decimos que es full responsive o completamente adaptable a muchos dispositivos diferentes, no solo dispositivos móviles, sino que tablets, puede ser televisores y demás. Y no es como que tengamos que indicar los tamaños para cualquier segmentación de dispositivo. Podríamos establecer rangos. Por ejemplo, solo quiero configurar para pantallas extra grandes y dispositivos móviles. Pero podría poner que en vez de que abarque 12 columnas, solo sean 6. Entonces, va a ser 6 columnas desde dispositivos móviles y se va a mantener así las dos columnas, es decir, los dos bloques de contenido al mismo tiempo, es decir, 6 columnas de Bootstrap para cada bloque de contenido hasta llegar hasta los dispositivos extra grandes. Entonces se mantendrían los dos bloques de contenido, así que probemos ese último cambio. Y para dispositivos extra pequeños se ven los dos bloques de contenido y así se mantiene hasta llegar a extra grandes, que ahí se vuelven a hacer los 6 bloques de contenido al mismo tiempo. Que esto es por el call XL2. Ok, al inicio suele confundir el número que ponemos aquí con la cantidad de columnas que visualizamos. No tiene nada que ver, ¿verdad? Porque aquí dice call 3, pero estamos visualizando 4 columnas. Recuerden que ese número 3 que aparece ahí es por la cantidad de espacios que tomamos de la división de 12 espacios que hace Bootstrap. ¿Ok? También para distribuir nuestro contenido, Bootstrap ofrece un montón de clases de utilería. Por ejemplo, para mostrar u ocultar contenido dependiendo del tamaño de la pantalla. Podríamos utilizar algún tipo de contenido y ocultarlo solo para dispositivos móviles o para ciertos rangos de tamaño de pantalla. Por ejemplo, voy a poner aquí un div y vamos a poner un lorem de 50, texto de 50 palabras, y vamos a ponerle un estilo en línea. Vamos a ponerle style, background color red y color de texto white. Esto solo lo estoy haciendo así en línea para ejemplificar, ¿verdad? Recuerden tener todo bien organizado en archivos. Y ahí está. Este div en color rojo me gustaría que se visualizara únicamente en dispositivos móviles. Es decir, solo ahí. Pero ya para cualquier otro tamaño de dispositivo, entonces que se oculte. Podríamos hacerlo con media query y nosotros segmentar los tamaños y cambiar la propiedad display none a block dependiendo del tamaño de pantalla donde queremos visualizarlo. Pero ya Bootstrap ofrece diferentes utilidades. Podríamos eh, utilizar aquí en la documentación, vamos a Utilities for Layout y en Toggle Visibility, Visibility Utilities. Y creo que más que todo, no es ahí, es aquí donde dice Display, creo. Sí, aquí es Display. Y aquí nos indica las clases CSS que tenemos que utilizar para ocultar o mostrar contenidos en diferentes tamaños de pantalla. Por ejemplo, si yo quisiera que solo fuera visible en extra small, entonces la clase CSS que tendría que utilizar es dblock y dsmnone. Entonces vamos a copiar estas clases, pero obviamente al utilizarla no le vamos a poner punto, ¿verdad? Porque eso solo se utiliza al momento de definirla. Así que vamos a poner aquí class y vamos a pegar aquí. Y le voy a quitar punto porque el punto se pone al momento de definir la clase, no al momento de utilizarla, ¿verdad? Y vamos a probar aquí. No se muestra la región en rojo, pero cuando cambio a dispositivo móvil, ahí sí se muestra. Pero ya cuando cambia tamaño, ahí no. Ahí está. Se muestra, no se muestra. Y esas son algunas clases de utilería que ofrece Bootstrap. Bootstrap ofrece un montón de clases de utilerías para organizar contenido.
ya sea márgenes espaciados. Por ejemplo, para que veamos, aprovechemos esto de clases de utilería de Bootstrap para que quede un poquito claro qué tipo de clases podría ofrecer. Veamos el párrafo rojo que nos aparece. Este párrafo rojo lo ven y no tiene padding, ¿verdad? No tiene ni márgenes ni padding. Entonces, podríamos aplicar nosotros el padding manualmente con un estilo, pero podríamos utilizar clases de utilería de Bootstrap. Por ejemplo, podría poner de que aquí vamos a anexarle una clase más y Bootstrap tiene clases de utilería para los padding que comienzan con P1, si no me equivoco, hasta el 5. Cuando le pongo P5 significa un espaciado de no recuerdo cuánto RM, pero es grande, ¿verdad? Cuando voy bajando es un espaciado más pequeño, más pequeño, más pequeño y mucho más pequeño. Entonces si le pongo P5 es un padding de 5, pero no son 5 píxeles ni 5 RM, sino que no recuerdo cuánto es. Inclusive podríamos inspeccionar aquí para ver en realidad cuánto es. Cuando le pongo 5 son 3 RM. Igual podría cambiar ahí padding de 4, lo que sea, ¿verdad? Y es una clase y con una clase podría ahorrarme aplicar un estilo en línea de poner padding aquí. También tenemos padding. Esto P5 le aplica el padding a todos los lados, pero podríamos ponerle PX y solo le pone el padding al eje X, solo a la izquierda y a la derecha. Ahí está. O puedo ponerle PY y solo le pone el padding al eje Y, solo arriba y abajo. O puedo ponerle padding L de left, padding left, solo al extremo izquierdo le pone el padding. O padding right y le pone ese padding solo a la derecha. O padding top y le pone solo arriba. Y padding B, que es bottom, y solo le pone abajo. Y podríamos variar, ¿verdad? Padding bottom 5, pero padding top de 3. Ahí está. Y la misma historia es para los márgenes. Margin de 5. Y le asigna un margen enorme, ¿verdad? Ese es el margen. Pero puedo decir solo margin 1. Y ahí está, un margen bien pequeño, ¿verdad? De igual forma está MX para márgenes en X, margen Y, y así hay un montón de clases de utilería de Bootstrap. Y bueno, en fin, de este framework nos sirve bastante como para comenzar a desarrollar un sitio y no comenzar desde cero, sino que ya tener una plantilla base que nos ofrece estilos bastante atractivos, además de que nos ofrece varias clases CSS para organizar el contenido y que sea adaptable a dispositivos móviles. Por último, para poder ejemplificar un poco más lo que podemos hacer con Bootstrap, vamos a comenzar un ejercicio, aunque no creo que lo lleguemos a terminar. Solo vamos a comenzarlo para que tengan una idea qué es lo que se puede hacer y ustedes podrían continuarlo. Lo que vamos a hacer es tomar esta pantalla de Facebook y vamos a tratar de implementar varias de las cosas que nos ofrece Bootstrap aquí. Podríamos utilizar el navbar que nos ofrece Bootstrap. Podríamos organizar el contenido en dos secciones, esta sección que ocupa el 50% de la página y esta sección que ocupa el otro 50% de la página. Al cambiar tamaño de la pantalla podríamos ocultar esta y solo dejar esta aquí. De igual forma este formulario para mostrar esta caja de texto aquí y la otra a la par, podríamos subdividir esta misma columna en otras 12 columnas para que este me tome 6 y este me tome 6 y quede uno a la par de la otra. Entonces, ese tipo de cosas podríamos ir implementando. Así que vamos a comenzar con ese ejercicio. Como les digo, no lo vamos a terminar aquí. El objetivo solo sería como darles una idea y que ustedes lo terminen. Aquí ya tengo una carpeta que se llama Facebook. Vamos a abrirla con Visual Studio Code. Voy a cerrar este ejercicio que lo vamos a dejar así. Y en realidad esto pues no tiene absolutamente nada. Aquí es donde vamos a comenzar a trabajar el ejercicio de Facebook. Y vamos a utilizar el CDN siempre de Bootstrap. Voy a incluir el CSS aquí en el encabezado y voy a incluir las librerías JavaScript, copiar
y antes de la etiqueta de cierre de body. Listo. Ahora vamos a comenzar a estructurar nuestro contenido. Vamos a comenzar con la barra de navegación, esta de aquí. Si nos vamos a la documentación de Bootstrap en Content, en Components sería, tenemos un componente que se llama Navbar, que nos ofrece una barra de navegación similar a esta, que dice Navbar para que poner el logotipo aquí, aquí las opciones del menú, y si queremos un formulario a la derecha, nos dice que si queremos algo como eso, entonces que utilicemos este conjunto de etiquetas que está aquí. Entonces lo vamos a copiar y pegar acá. Me muestra esas cosas rojas porque tengo instalado una extensión que me muestra error si está mal indentado el código. Entonces lo voy a indentar bien y ya tendría que desaparecer eso. Falta algo más aquí. Listo. Ok, entonces eso hace que me aparezca una barra de navegación que se expande al ancho disponible. Todo comienza con la etiqueta nav, que la etiqueta nav es una etiqueta semántica de HTML5 que se utiliza generalmente para barras de navegación o menús. No tiene que ser un menú superior, puede ser un sidebar o lo que sea, ¿verdad? Y aquí le agrega clase CSS de Bootstrap, la clase navbar, navbar expand LG para que se extienda hasta todo el ancho disponible. Navbar light, BG light es para el color que sea claro. Y luego viene un anchor con el texto navbar. Y luego vienen un montón de etiquetas más que podríamos ir analizando poco a poco, ya visualizándolo desde aquí. Para ello voy a cambiar aquí, el nombre del proyecto se llama Facebook. Y ahí está, esa es la barra de navegación que acabo de copiar. Si vamos inspeccionando aquí, vamos a mover esto acá. El texto que dice navbar es un anchor con el texto navbar. Ahí podríamos poner el logotipo de Facebook. Y luego sigue un botón, button class navbar toggler. Pero no veo ese botón. De hecho, me asomo al anchor y sí me selecciona aquí que es este elemento, ¿verdad? Pero cuando selecciono el botón no me selecciona nada. Eso es porque por defecto ese botón está oculto para tamaños de pantalla grandes. Ese botón lo que hace es cuando la pantalla es muy pequeña, como por ejemplo llega a este límite, me colapsa todo lo que estaba visible antes, que era el menú, todo este menú y este formulario, lo colapsa, lo oculta y muestra este botón, que cuando yo presiono este botón se despliega. Ya esa es una funcionalidad por defecto de esta barra de navegación. Entonces a ese icono se le conoce como icono de hamburguesa porque sería como las tres capas de una hamburguesa, los dos panes y la carne, ¿verdad? Entonces por eso se le conoce así a ese botón. Entonces es un botón con esa funcionalidad que para que funcione de esa forma necesitamos de las librerías de JavaScript, que por eso las estamos incluyendo aquí al final. Si nosotros no incluimos esas tres librerías de JavaScript, tanto jQuery como Popper o Bootstrap, entonces no nos funcionaría esa parte de al darle clic al botón que se despliegue esto. Pero en realidad esa funcionalidad es extra, ¿verdad? Ahora ustedes entenderán por qué muchos de los sitios web que utilizan ustedes les aparece esto, pero ya es porque viene por defecto en Bootstrap. Y tantos sitios que utilizan Bootstrap que ya se les resulta bastante familiar ese mecanismo. Inclusive otros frameworks que no son Bootstrap imitaron esta funcionalidad de mostrar un menú similar a ese. Ok, y vamos a ir cambiando ciertos detalles de esta barra de navegación para que se parezca más o menos a esta que tengo de aquí de Facebook. Y podríamos seguir viendo la documentación que más me muestra. Luego de ese botón aparece un div con la clase collapse y navbar collapse. Todo lo que esté dentro de este div se va a colapsar cuando yo presione ese botón de hamburguesa. Que es decir, todo el home, link, dropdown, disable, este search y este botón de aquí, todo eso está dentro de ese div, lo cual significa que se va a colapsar cuando cambie el tamaño de la pantalla. Eso es lo que significa eso. Y dentro de ese div tengo una lista desordenada que
las listas desordenadas generalmente se utilizan para menús. Recuerden que cuando hablamos de HTML, una lista desordenada viene con bullets, así como que trabajemos en Word y ponemos en Word y hacemos una lista con items y ponemos los bullets, pero con CSS se puede configurar de que no tengan los bullets, que sea horizontal, así como esta que está aquí, y se convierta en un menú. Que la lista que teníamos antes se convierta en un menú. Entonces es esta de aquí. Entonces ahí podríamos ir inspeccionando cada una de las opciones del menú. Aquí está la opción de Home, es un list item. Ahí está, es un list item con un anchor. Después viene el otro link que dice link, que está deshabilitado, es otro list item con un anchor. Luego viene este que dice drop down, que tiene una funcionalidad que al darle clic se despliega otro elemento o otro panel, que es un list item que tiene las clases nav item y drop down para que funcione de esa forma. Y dentro de ese list item está el anchor que dice drop down y tiene otro div con todas las opciones cuando yo le doy clic y que se despliegan. Entonces es como un div anidado y ahí están las subopciones, que es el action, another action, y tendría que copiar esos elementos o borrarlos si no los necesito. Luego el que viene que dice disable, que es este de acá. Y por último el formulario, este de aquí, que tiene un botón y un input. Un input normal que dice search y el botón también que dice search, de buscar. Listo, entonces cambiamos eso. En la documentación veamos si hay algo más que nos puede servir. Creo que más abajo podríamos utilizar algo con respecto a los colores. Esto de acá. Podríamos cambiar a este color primario de aquí. Entonces para que se vea de ese color podríamos utilizar navbar dark. Para navbar dark lo que hace es que los textos sean claros. Y VG Primary utiliza el color primario de fondo. Si pongo navbar dark sería el texto blanco y VG dark el color oscuro de fondo. Entonces vamos a cambiar estas clases. Nosotros actualmente tenemos navbar light y VG light. Vamos a cambiarlo por navbar dark y VG Primary, el color de fondo primario. Entonces refrescamos aquí y quedó de esa forma. Listo. Pero todavía estamos un poco lejos de esto, ¿verdad? Pero van a ver que con un solo cambio va a aparecer bastante. Y lo que vamos a hacer es utilizar este color de la barra de navegación en este de aquí, en vez de ese. Que ustedes deducirán que se trata de VG Primary el que le agregue ese color azul, ¿verdad? Que está bastante horrible, la verdad. Le vamos a dar clic en Nav y en la clase CSS que le agregue ese color es VG Primary. Entonces lo que tenemos que hacer es redefinirla. Entonces vamos a hacer lo siguiente, podríamos hacerlo en línea o podríamos crear un archivo. Vamos a crear un archivo en este caso. Vamos a crear una carpeta que se llame CSS para nuestro archivo CSS. Dentro de ese vamos a poner custom.css o podemos ponerle estilos.css y aquí vamos a poner VG Primary. Y vamos a ponerle que el color de fondo, background color, sea el color de Facebook y lo vamos a copiar de aquí. Color, vamos a copiarlo acá. No lo copió bien. Me tarda un poquito en capturar el color. Ahí está. Color copiado y es este de aquí. Y vamos a importar ese archivo. Tendría que estar después del de Bootstrap para que lo sobrescriba, para que tome la prioridad, ¿verdad? Y aquí sería css pleca estilos.css. Y si refrescamos, vemos que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Si nosotros inspeccionamos aquí en nav, aparece que el estilo que nosotros pusimos aparece tachado porque en la clase original, VG Primary, aparece con el modificador important. Eso significa que le da prioridad a esto. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para que el nuestro tenga más prioridad?
es que también le vamos a poner important. Eso significa que es más importante que este porque está después del de Bootstrap y también tiene el modificador important. Entonces aquí le vamos a poner important. Y ahí está. Ya con eso se parece un montón, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar el logotipo de Facebook. Podríamos obtenerlo desde aquí. Podríamos inspeccionarlo y ver dónde está ese fondo, o perdón, esa imagen. Creo que está aquí. Puedo verlo lo están utilizando como imagen de fondo. Ya vamos a ver por qué. Le voy a dar clic derecho al recurso y abrir. Y es ese de ahí. Vamos a guardarlo. Puede darse el caso en el que en versiones anteriores de Facebook creo que venía con un montón de cosas aquí que utilizaban una técnica que se llama sprites, que lo que hacen es ubicar muchas imágenes en una sola y acceder a fragmentos, pero esa técnica se puede utilizar solo si lo hago utilizando fondos. Para que entiendan lo que les digo, voy a cambiar aquí, en vez de Elements, voy a poner Network para ver los recursos que carga, perdón, las imágenes. Voy a recargar la página y veamos las diferentes imágenes que carga Facebook y veamos esta en particular. Si observamos, todas son las reacciones de Facebook. Todas están en una sola imagen. Entonces, ¿por qué hace esto Facebook? Porque por cada imagen que carguemos del servidor es una petición al servidor. Imagínense que fueran independientes cada una de estas. ¿Cuántas peticiones al servidor tendríamos por cada una de ellas? Y por cada vez que las visualizamos en la página de Facebook. Serían un montón, ¿verdad? Entonces ellos optimizan las peticiones utilizando una técnica que se llama sprites. Sprites. Que sería sprites. Sprite sheet, que sería ubicar muchas imágenes en una sola para poder optimizar la carga. Esta técnica se utiliza bastante en videojuegos. Si se fijan ahí, aparecen las diferentes poses de una animación en un videojuego. Entonces, en este caso, están utilizando eso para las reacciones. Pero nosotros no vamos a hacer esto así, o al menos no en los videos que vamos a publicar, porque ya requiere algo un poco más complejo de estar midiendo los píxeles que mide cada una de las imágenes para acceder a ellas. Además de que no se puede utilizar con la etiqueta IMG, sino que tendría que utilizar un div, un span o lo que sea, y utilizar el estilo background image y recortarla de alguna forma, ¿verdad? Pero de momento, pues vamos a utilizar esta. Si les aparece con unos iconos por aquí, pues lo editan en Photoshop o en lo que sea y lo cambian. En este caso voy a guardar la imagen, la vamos a poner aquí en Documents y la vamos a mover, la vamos a poner logo. Y vamos a moverlo. Estaría aquí en Documents, logo, y vamos a ir a Facebook, IMG, y la vamos a poner aquí. Ya está la imagen, así que donde dice navbar, el texto navbar, que es aquí, vamos a poner la imagen, IMG pleca logo. Es decir, donde estaba el texto que dice navbar, lo que hicimos fue cambiarla por el logotipo de Facebook, aquí. Entonces refrescamos y ahí está. Lo único es que está súper enorme, ¿verdad? En este caso podríamos cambiar el tamaño de la imagen o ponerle o cambiarlo desde un editor de imágenes como Photoshop. En este caso le vamos a poner ID, logo y vamos a cambiar los estilos desde aquí. Vamos a poner numeral logo porque es un ID y vamos a poner que el ancho sea de 120 píxeles. Vamos a probar si es un buen tamaño. En este caso sí amerita que podamos cambiarlo así porque no es como muy grande la imagen. Si ya fuera enorme la imagen, ahí sí, lo mejor sería primero editarla en Photoshop o en cualquier editor de imágenes. Ahora lo siguiente sería agregarle como márgenes aquí, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha, porque está muy pegada a la orilla de la página. Entonces podríamos ponerle al navbar, podríamos ponerle aquí una clase de utilería de Bootstrap que es px5, el padding en el eje X de 5. Y veamos.
Ahí le agregó un poco, ¿verdad? Pero igual como que no es mucho. Lo que podríamos hacer también es asignarle nosotros el padding de forma manual. O dentro del nav le agregamos un container fluid o algo por el estilo para que le agregue los márgenes que nos agregaba en un inicio cuando estábamos utilizando el sistema de grillas. Pero bueno, esos detalles ustedes los pueden mejorar. Lo que estoy haciendo es tratando de utilizar ciertos componentes de Bootstrap para enseñarles el camino, pero mi objetivo no es terminar esto por completo. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es borrar este menú porque no lo tiene aquí, solo tiene el formulario, ¿verdad? Así que eso vamos a hacer. Vamos a borrar ese menú que sería todo el UL, todo el unordered list y que solo quede el formulario. Y veamos. Ahí está. El problema es que como tenía el menú aquí, eso desplazaba este pequeño formulario hacia la derecha. Entonces para nosotros pasarlo hacia el fondo, tendríamos que moverlo utilizando CSS. Así que lo vamos a mover por aquí. Podríamos utilizar un estilo en línea o ponerle una ID a este formulario. De momento voy a poner un estilo en línea. Podríamos ponerle, vamos a probar con float right a ver si funciona. No funciona. En este caso, lo que podríamos hacer es algo que hicimos anteriormente para centrar el formulario de Netflix, es que el margin del lado derecho, perdón, del lado izquierdo lo pusimos en auto para que todo el margen quede al lado izquierdo y se pase el formulario al lado derecho. Es decir, para que se entienda mejor, vamos a inspeccionar y vamos a centrarnos en el formulario y vemos que el margen en la izquierda está automático, por lo tanto todo el margen quedó a la izquierda y el formulario se pasó a la derecha. Ahí está. Si no queremos utilizar el estilo en línea, creo que Bootstrap ofrece una clase de utilería para el margen en auto. Sería ml-auto. ml-auto. Margin left auto. Es una clase de utilería de Bootstrap. Y ahí está. Es lo mismo. Como quieran. Ahora, el siguiente paso sería agregar el bloque de contenido, este bloque de contenido de aquí, y para ello podríamos utilizar el sistema de grillas de Bootstrap y definir que sean dos bloques de contenido. Y para que estén los dos bloques de contenido a la vez, tendríamos que hacer con call 6 y call 6. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí, luego del nav, vamos a poner podría ser un div o podría ser la etiqueta main. Vamos a utilizar main porque es como el contenido principal, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle la clase container. Y dentro de la clase container vamos a poner un div con la clase row. Y aquí vamos a poner dos div. Div por 2. Bueno, y ese div que tenga la clase call. Ah, no me hizo el otro. Creo que escribí mal el emmet. Ok, entonces le vamos a poner call 6 y al otro div también le vamos a poner call 6. Y aquí de momento vamos a poner contenido 1 y a este contenido 2. Pasamos aquí y ahí está, contenido 1 y contenido 2. Están los dos bloques de contenido. Igual se miran como muy a la izquierda y es porque el texto está orientado a la izquierda, ¿verdad? Podríamos ponerle el márgenes y padding al container. Vamos a ponerle margin top 5, padding top 5 para que no aparezca tan pegada a la barra de navegación. Si se fijan, está como muy pegado. Creo que ahí está bien. ¿Y qué más? Luego iríamos con el contenido, pero bueno, el objetivo era mostrarles más o menos cómo era distribuir el contenido. No vamos a escribir todo esto que está aquí. Podríamos ir agregando ciertos estilos, por ejemplo, el color del área esta de aquí. Le vamos a copiar este color y lo vamos a pegar o lo vamos a indicar en el body. Vamos a poner body y el color del fondo, background color,
y este color de aquí. Refrescamos y ya es como el color de Facebook, ¿verdad? Ya va apareciendo un poco más. Y ahí podríamos empezar a poner todo este contenido que está ahí. Solo voy a poner como los títulos. Podría ser este un H2 y este un H1, podría ser. Entonces vamos a poner aquí en contenido 1, vamos a poner H2 y ese sería el texto. Y el otro vamos a poner H1 y en el H1 el texto que decía era sign in, ¿verdad? Sign in. Recarguemos y ahí está más o menos. Creo que este es más pequeño. De igual forma, el objetivo de este ejercicio no es dejarlo a cabalidad, sino ver cómo ir implementando las cosas de Bootstrap e irlas adaptando. Luego, ustedes para dejarlo exactamente idéntico como este, tendrían que ajustar más detalles y redefinir un montón de estilos. Ahora, lo siguiente sería hacer este formulario, ¿verdad? Para ello, solo voy a crear estos dos ítems. Solo esos dos ítems. No voy a hacerlo por completo. Sería, después de sign-in, vamos a poner un div. Y dentro de este div le vamos a poner class row para que sea una nueva segmentación de columnas de Bootstrap. Después vamos a poner dos div más, div por 2. Y a cada uno de estos div le vamos a poner la clase CSS col 6 para que tenga 6 y 6 columnas. Y dentro de cada uno de esos div vamos a poner un input type text y le vamos a poner placeholder. Uno es el usuario y el otro es, creo que uno es el first name y last name. First name y el otro es last name. First name y last name, podríamos ponerle a estos inputs clases de Bootstrap como form control, ¿verdad? Para formularios. Y refrescamos acá y ahí se ve uno a la par del otro. Luego sería bueno ajustar detalles, ¿verdad? En cuanto a anchos, márgenes y demás. Ahora, lo siguiente, vamos a cambiarlo a dispositivos móviles y me gustaría que no se viera en un bloque de contenido a la par del otro, sino que de hecho este que dice Connect with Friends, que se oculte para dispositivos móviles. Entonces podríamos utilizar la utilería que vimos hace un momento para ocultar elemento aquí en Utilities Display y para ocultar en dispositivos móviles hide only on XS sería display none, display SM block. Entonces eso lo voy a poner para el primer bloque de contenido. Vamos a poner aquí display SM block y display none. Así que para dispositivos móviles este bloque de contenido no se mostraría. Veamos. Ahora sí, solo está el sign in. Ahora, bueno, lo otro sería ya ir jugando con estos también, que tendríamos que hacer de que para cierto tamaño de pantalla me abarque los dos. Entonces podríamos poner que para col MD en adelante me abarque 6 columnas. En el caso de los inputs, pero para dispositivos móviles que abarque 12. Porque sería incómodo introducir la información en componentes tan angostos, ¿verdad? Y quedaría de esta forma. Lo que sí es que habría que ver qué pasa con estos espaciados que estaban aquí. Habría que ver por qué está apareciendo de esa forma. Pero bien. Y creo que con esto ya les muestro más o menos el camino que tendrían que recorrer para utilizar Bootstrap y tratar de implementar o imitar algún sitio para que aprendan un poco más acerca de CSS. Traten de terminar este ejercicio por completo. En este caso, para no extender mucho el video, pues no lo puedo seguir, pero sí sería una buena práctica que ustedes lo logren terminar y que sea un poco más exacto, ¿verdad? Aquí pues no queda mucho tiempo para continuar.
En fin, creo que esto sería todo por este pequeño conjunto de videos relacionados a CSS y Bootstrap. Mi objetivo con estos videos no es hacer como un curso completo. CSS es bastante extenso y les recomendaría, si están bastante interesados con esto, sacar un curso completo de CSS. Pero creo que sería suficiente como para comenzar a indagar, para comenzar a hacer nuestros primeros ejercicios, para empezar a aprender un poco más este tema de desarrollo web. En los próximos videos estaré hablando sobre JavaScript, conceptos básicos e ir avanzando un poco más para hacer un poco más dinámico nuestro sitio web. Por el momento nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta una próxima entrega. Hasta luego.